Eso era un fuerte proceso que me cuestionaba y me cuestiono permanentemente. La neuropsicología me ayudó muchísimo a poder entender cuál era la función desde todos los ámbitos, porque me ubicó, me centralizó y me permitió, me dio mayores aportes a lo largo del tiempo que me permitieron centralizar mucho lo que era una pericia psicopedagógica. Bueno, y ahora te dejo el turno. Un poco, sí. Bueno, la idea es poder abordarle estos dos puntos de vista, ¿no? Y en una primera parte, ya sabiendo qué tenemos que ver o hacia dónde vamos, la idea era saber, bueno, dentro de qué marco vamos a hablar de la psicopedagogía, dentro de qué marco vamos a hablar de la pericia judicial, ¿no? Pero para poder hablar de la pericia judicial y de la psicopedagogía en un proceso judicial, a mí me parece importante dar unos pequeños avances sobre lo que tiene que ver de la importancia de un perito judicial o de la importancia en el proceso de la búsqueda de la verdad. Y en eso, bueno, tomé algunas diapositivas de capacitaciones que yo he podido tomar en su momento, que me parecieron muy específicas. Yo siempre les digo que agradezco, ¿no? Y aprovecho ciertas frases que yo anticipo que tal vez las uso muy mal, ¿sí? pero las uso con esa advertencia preliminar. Yo aprendí de usted una frase que dice adecuación de acceso, ¿no? O sea, yo seguramente lo uso mal, pero digo, bueno, cuando me explicaban colegas qué significaba eso, me decía, bajar a la tierra los conceptos, o sea, que se entienda, que podamos entenderlo. Entonces, bueno, de distintas capacitaciones que he tenido y algunas cuestiones quise traerle algunas cuestiones muy relevantes que para mí tienen que tener en cuenta si empezamos a formarnos o a saber de qué se trata la pericia judicial. Y en esto, ¿sí? Siempre los abogados, la justicia, está esto de traer los adagios o las palabras en latín para, bueno, hoy qué difícil que hablan, ¿no? Pero bueno, eso se está desterrando con un principio que se llama claridad discursiva o de lenguaje claro. Pero bueno, como esto también está lindo tenerlo, esto del latín, obviamente que entre Victonada un poco salteña, cordobesa y latín no va a quedar muy lindo, pero lo que esa frase significa es debe darse credibilidad al experto en su propia arte, cada uno en su oficio es rey, o como dicen en la calle, la adecuación de acceso, el zapatero a su zapato, ¿no? Entonces, esto que empezó a explicarle Beatriz un poco, lo quería yo llevar a lo que significa, en este caso, la psicopedagogía. También en esas capacitaciones, haciendo esa advertencia que no es una idea mía, pero sí me pareció muy lindo, ¿sí? Cuando lo tomé, cuando me lo han dado, esto de poder ver cómo también desde el arte, a mí me encanta esto y lo tomo también acá, lo valoro y hago mención, nota al pie de Martín Cipollón, un colega que también hace mucha referencia al arte en las capacitaciones, y dije, bueno, lo voy a brindar, como desde el arte también, esto de las lecciones, de quién sabe del tema, ¿sí? Tiene que ser el que dé su punto de vista de manera más objetiva o principal, ¿no? Bueno, y esto ha estado siempre, sí, reflejado en el arte, pero bueno, como hito, como para tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, ¿puedo intervenir? Ahora sí. Dale. Bueno, ¿vos estás sentada así? Dale. ¿O querés que me siga? No, está bien, ahí. Ahora, si puedes venir un ratito. Sí. ¿Te puedes parar acá? Le voy a hacer una pregunta. No sé, tal vez yo no lo han visto. Ahora le preguntamos a Beatriz. ¿Qué ve Beatriz ahí? Yo vi un pato. ¿Y vos qué ves de ahí? Un conejo. Un conejo, bueno. Depende de dónde estemos parados. Sí, bueno, yo de acá, para mí yo veo un pato, de aquí un conejo, ¿no? Pero bueno, esto es un pequeño ejercicio de ilusión óptica para entrar en lo que es la prueba en el proceso, ¿no? Gracias. Esto de la búsqueda de la verdad. Y para poder saber de qué se trata la labor pericial y cuál es, digamos, el objetivo que va a tener en la participación en un proceso. Básicamente la prueba es lo que nos va a decir, lo que va a apoyar lo que decimos las partes, tanto quien reclame, o quien sea reclamado, o quien sea investigado, o quien se pretenda defender, ¿no? Y como tal, este concepto de prueba es algo muy central en la labor del perito. Por eso acá también lo he
fue transcrito como el conjunto de reglas que regulan la admisión, producción, asunción y valoración de los diversos medios que pueden emplearse para llevar al juez la convicción sobre los hechos que interpreten el proceso. Esa búsqueda de la verdad real. ¿Sí? Sobre eso vamos a tener que trabajar cuando hablemos de pericias judiciales. ¿Sí? Esa búsqueda de la verdad desde el punto de vista, en este caso, vamos a ver científico, valorativo, ¿no? Por eso he querido dar así un poquito rápido estas cuestiones que tienen que ver con la parte procesal para después entrar a través de Beatriz en la parte específica de las pericias. De esa manera, ¿cómo vamos a hacer llegar esa verdad? O sea, a ver si el actor, el demandado, el investigado, el defensor, o la perita oficial o la perita de parte, que ven si ven el pato o el conejo en ese informe que van a hacer el día de mañana, ¿sí? Y ahí es donde vamos a tener que llevar esta actividad probatoria ante quién, llevarla ante el juez, ¿no? Otro conceptito que puede aclarar esta cuestión, el conjunto de declaraciones de voluntad, conocimientos intelectuales, y acá aparecen de nuevo estas palabras reguladas legalmente, producidas por las partes, intervinientes en el proceso, acá va a aparecer el perito, ¿sí? Con la finalidad de exponer los conocimientos sobre la materialidad del objeto procesal, o sea, qué es lo que estamos investigando y a quién tiene que decidir, ¿no? Les vuelvo a decir esto, le debo un poco dar pequeños pantallazos de la prueba del proceso, para saber de qué se trata la labor pericial. El objeto de prueba siempre van a ser los hechos, ¿sí? Los hechos que estén en tela de discusión. No vamos a hacer una pericia sobre algo que no esté discutido en el proceso, ¿no? No vamos a hacer una... No sé, ya lo vamos a tocar con Beatriz, pero te voy a dar pie en esto y después te voy a volver a preguntar. Si una pericia psicopedagógica va a revelar hechos o problemas de aprendizaje, supongamos que no tengan nada que ver con lo que se está discutiendo en ese momento, o sobre lo que pide el juez, ¿no? Y en este caso ahí donde ustedes van a poder darse cuenta que como peritos van a poder hacer pruebas o la búsqueda de esa verdad de manera directa, entrevistas, distintos tipos de metodologías, o indirectas, ¿sí? Por algunos otros estudios, algunos otros diagnósticos que haya tenido la persona que vayan a evaluar. En este caso, les vuelvo a decir, siempre con la advertencia esto que es meramente para que les vaya sonando este tipo de palabras, tanto al perito judicial dentro de un proceso de juicio, tiene que sonarle esto de que en toda búsqueda de la verdad a través de la recolección de pruebas vamos a encontrarnos con principios. ¿Esto qué quiere decir? Esas reglas o esos axiomas que tenemos que respetar en esa labor. Y en este caso, en corte, en general en nuestro país se intentan respetar estos principios, ¿no? De la oralidad, la concentración, inmediación, publicidad. Y básicamente, ¿de qué se trata? O sea, de darle prioridad que las partes estén presentes, que haya, digamos, un contacto directo. La oralidad habla de la presencia personal y física de las personas con quienes el interesado, en este caso, se va a bajar a tierra la labor pericial con el contacto directo con la persona a peritar, por ejemplo. La concentración es que no hagamos 10 o 20 o 30 reuniones para hacer un acto, sino que tratemos de unificarlo para tratar de garantizar la economía procesal. La publicidad es que las partes que estén publicidad en el sentido de las partes, ¿no? O sea, no es que sea publicitado a nivel masivo, sino que las partes intervinientes, quienes puedan llegar a verse afectadas o beneficiadas sobre lo que ustedes vayan a hacer como peritos, puedan tener, en este caso, intervenciones y así otras. Pero bueno, esta conversación, digamos, esta jornada no es para hablar de principios, sino para que vean que en toda esa labor pericial va a haber ciertas reglas que vamos a tener que seguir, ¿no? Otras cosas específicas sobre la prueba pericial, no tiene que ser un conocimiento privado de ustedes, tiene que haber adquisición procesal, tiene que incorporarse en un momento determinado, que ya lo vamos a desarrollar seguramente, ¿sí? Tiene que ser un proceso lícito, ¿sí? Dice ahí respecto a la vida humana, esto lo quise poner. ¿Por qué? Porque va a ayudar a una evaluación y aplicación por regla de la sana crítica del juez. Y ahí he puesto esto de licitud, prueba y respeto a la vida humana, y voy a dar un también que lo hablemos después, porque esto va a tener que ver desde el punto de vista científico, formativo. Voy a aprovechar que está acá el presidente del Tribunal de Disciplina para hablar también de la ética en el ejercicio y en el desarrollo de la labor pericial, ¿no? O sea, ética en cuanto a la responsabilidad de la labor, de que no vamos a hacer una pericia a bastones de ciego, no vamos a hacer una pericia sin poner todo lo que tengamos que poner. Un ejemplo gráfico, tomando ciertas prácticas que ya estén en desuso, o diciendo que vimos a la persona y no la vimos, ¿sí?
O tratando de cambiando el texto, por ejemplo, que me ha sucedido, cambiando el texto de lo que se estaba hablando, porque a veces se hacen en combinación con otros peritos, ¿no? Y bueno, puede suceder eso, en su momento sucedía porque no era tanto electrónico, y bueno, me sucedió ese hecho, ¿no? O sea que también eso es muy importante, ponerse de acuerdo con los peritos. Claro, y un poco esto, y recién ahora no es que he dado tantas vueltas, sino lo que me preguntaba Beatriz, ¿qué es la pericia, no? Y bueno, y en este caso vamos a referenciar a un autor muy importante para nosotros los abogados, que es un procesalista, ¿sí?, argentino, y en este caso nos decía, nos da un concepto esencial de la pericia, es el medio por el cual personas ajenas a las partes, ¿sí?, ya vamos a definir que son partes además, poseen conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o profesión que han sido previamente designados en un proceso determinado, perciben, verifican hechos y los ponen en conocimiento del juez, dan su opinión fundada sobre la interpretación y apreciación de los mismos a fin de formar la convicción ¿de quién? Del magistrado. Miren la importancia que van a tener ustedes, ¿sí?, que tienen, los que lo hayan hecho, hayan participado como peritos, ¿no?, referenciándonos de nuevo a aquellas imágenes o a aquel adagio latín de la persona que sabe, los demás que miramos y los demás que tenemos que tratar de tomar esos conocimientos especiales. En este caso, vamos a la última parte. ¿Cuál es el fin de la pericia? Formar la convicción del magistrado, ¿sí?, de quién va a resolver en definitiva, que tal vez no tiene el conocimiento en psicopedagogía. Ahora te voy a dar un poco el pie porque habíamos puesto que también desentrañar cuáles son las clases de perito, de pericia que podemos realizar. ¿Sí? ¿Querés que yo explique eso? Bueno, primero les digo algunas cositas que antes quería comentarles. La pericia es una intervención para mí, lo que significa una palabra intervención desde el punto de vista médico, ¿no? O sea, ustedes saben que cuando uno va a una operación, va a una intervención, ¿no? O sea que ahí el perito, digamos, llamado por el juez, le pide la participación a un experto, es el experto en pericia. Entonces, el perito o la perita va a ir a intervenir para poder dilucidar pruebas eficientes para llevar al juez. Esto que decía acá el abogado, en donde, digamos, él necesitaba la prueba, por eso se llama prueba, en realidad es el testigo, el perito, el testigo fiable. Por eso es tan importante la ética, porque se va a fiar en él, lo que significa la palabra fiar, ¿no? Que se supone que es una figura que se puede confiar y que sabe sobre la temática en psicopedagogía, ¿sí? Entonces, bueno, en esto es una sola figura, a pesar de que puede tener otros que estén participando. Sin embargo, el perito auxiliar es el único. Puede haber otros en situaciones más complejas, pero es la única persona en la cual el juez, digamos, o tiene en ese momento la participación de un juez en el momento de la pericia. No para poder, digamos, sentenciar ni mucho menos, pero está trabajando con la justicia. Eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? ¿Pasó? Bueno, sí, digamos que ya les planteé esto, qué significa mi intervención y de qué voy a intervenir. Por supuesto que yo no voy a tener ni un cuchillo ni nada por el estilo, pero sí voy a intervenir con las pruebas que yo tengo como psicopedagogo, que son varias, diversas, y que cuando yo, digamos, haya estudiado anteriormente el expediente que me ofrece la justicia, sepa de qué se trata ese conflicto al cual estoy llamada a participar. ¿Se entiende? Entonces,
yo voy a necesitar, digamos, mis técnicas como para poder llevar a cabo, que pueden ser técnicas, por supuesto, que hayan sido, que me sirvan a mí como prueba, o a veces una mera investigación, depende del caso, por supuesto. Sí, un poco anticipándome a lo que es lo que le va a comentar ahora Beatriz, ¿sí? Esto que van a hacer estas intervenciones, que ya es lo específico de ustedes, ¿en qué marco? ¿Sí? ¿En qué marco? ¿Cómo lo pueden hacer? Y en este caso, bueno, acá tienen en primera persona, pues el perito oficial, ¿sí? El perito oficial es aquella persona que está designada por el juez a cargo del proceso, ¿sí? Quien tiene la dirección del proceso es un juez, un magistrado, que se convierte en auxiliar de la justicia y debe desempeñar con total imparcialidad, ya que su colaboración es importante para la resolución de la causa. Debe aportar, ustedes van a tener que aportar, deben aportar el conocimiento científico imparcialmente si cumplen este rol. El juez obviamente podrá designar peritos oficiales en tanto en cuanto ya vamos a ver si se hayan ofrecido por las partes, también lo puede hacer por propio voluntario cuando lo crea necesario, dependen de los procesos en los cuales se intervengan, ¿no? Para que asesoren al juez en este sentido. De otra manera también pueden participar como peritos de parte, que no son los que auxilian al juez, ¿sí? No son los que haya designado el juez a través de ciertos requisitos y demás, sino son los que las partes, actor, demandado, aquel quien reclama o aquel que es reclamado en alguna situación, aquel que denuncia o aquel que es denunciado puede llevar un propio perito, ¿sí? Un propio colega que le diga o que provee alguna versión desde el punto de vista científico. Ahora eso es lo que va a explicar Beatriz, por eso me tomé el segmento de traer. Y en este sentido, pero va a ayudar a las partes para sostener, en este caso, y controlar a lo que haga el perito, al perito oficial, controlar en el sentido de defender los intereses de la parte, porque en este caso, desde la justicia, estamos, como dijimos en un principio, en búsqueda de la verdad real, ¿no? En esa búsqueda de la verdad, evidentemente, si llegamos a un punto de discusión, es porque hay dos formas de ver el pato o el conejo. Ese pato de la gallina, ¿no? Ya veo el pato o el conejo, ¿sí? Era para ver si se acordaban que la función es criticar criticar o buscar si están o no de acuerdo con el perito oficial o hacer su informe de conformidad. Les volvemos a decir que un poco esta charla es para tratar de indagar y encontrar esos espacios donde se puede desarrollar la tarea de trabajo de ustedes, ¿no? Como tal. Por último, a grandes rasgos, también pueden ser asesores de los abogados en cualquier fuero, civil, penal, familia, ¿sí? Laboral. Y acá, como peritos, van a poder actuar por afuera de los juicios, diciéndonos a los abogados, en este caso, cómo qué tenemos que incluir en una demanda, qué es importante para discutir un hecho que tenga que ver con la intervención de la psicopedagogía, un niño, un proceso de aprendizaje, psicopedagogía laboral, ¿sí? En distintos ámbitos que ustedes se pueden imaginar que ustedes pueden actuar. Si de ahí surge algún tipo de discusión, cualquier abogado, como mencionaba recién en su ejemplo, su experiencia de actriz, les puede pedir consulta, asesoría, decir, bueno, ¿cómo puedo fundamentar esto que quiero pedir, que quiero discutir a través de una opinión, la versión científica de ustedes, ¿no? También en su caso, en su momento, esos abogados van a plantear esa discusión en cualquier forma, los pueden ofrecer como testigos para que ustedes expliquen, ¿sí? Tal vez ustedes sean las personas que llevan el tratamiento, no necesariamente como peritos formalmente como vimos recién, oficial o de parte, sino haya llevado un tratamiento y el abogado dice, bueno, necesito que me explique qué implica este tratamiento en esto que tenemos que discutir, una responsabilidad parental, una convivencia, o la situación de un niño en una institución educativa y demás, ¿no? Devuelvo el pie mientras... Pero bueno, básicamente esos tres roles a nivel general son los que podemos desarrollar y ahora lo voy a explicar. El otro. Bueno, digamos, cuando se trata de una pericia, que a mí siempre me sorprende la pericia, porque uno tiene idea que nos van a convocar para ver procesos de, digamos, o supone uno que son procesos en donde es familiar, en donde se trata de niños. Les digo, a mí me sorprendieron siempre. Justamente porque
En mi caso, por ejemplo, no me convocaron para ver procesos de aprendizaje en niños, pero sí me convocaron, y por eso me sorprendieron los mismos abogados, para procesos de aprendizaje en adultos y en situaciones laborales muy complejas y, digamos, en donde generalmente el periciado se trata de una persona que ha perdido su derecho, ¿no? Y eso es realmente conmovedor, por eso lo planteo de esta forma, porque ha perdido su derecho como persona, en donde otras o otros le han, digamos, sacado ese beneficio laboral por situaciones digamos, de ignorancia personal, ¿no? O de problemas de enfermedad o sintomatología, o situaciones en donde, por ejemplo, una lectura judicial a una persona que no conoce, digamos que le llega una orden judicial y no entiende, que eso es otro punto que realmente cuando, por ejemplo, a mí me llegan los expedientes, siempre lo digo, ¿no? Los abogados los reto porque escriben de una forma, Dios los ampare, bueno, realmente no. Por eso te agradecí que ahora está mejor, reconozco que han aprendido a escribir un poquito mejor, por lo menos en un lenguaje más urbano, digamos, ¿no? Pero realmente son tan retóricos, tan mande, vaya, venga. Yo no entendía nunca de qué se trataba, ¿no? Orden. Tienen palabras que me las olvido siempre porque realmente no quisiera recordarlas. Bueno, el desplazamiento. claro, el plazo al perito tal cosa. ¿Por qué me emplaza si soy bonita? Y ese tipo de retórica es permanente en los expedientes, ¿no? Y son los abogados que lo manifiestan, entonces uno realmente hasta me asusta. Hasta el día de hoy juro que me asusta. Bueno, digamos, espera. ¿De qué se trata entonces una pericia? Se trata siempre de aprendizaje. Nos convoca siempre los aprendizajes. No, o sea, me da mucha gracia porque a veces me dicen, tengo que hacer un expediente jurídico. ¿Y cómo lo hago? ¿Tengo que hacerlo desde lo jurídico? No, tenés que hacerlo desde el aprendizaje, desde lo que conocemos de aprendizaje. Y desde lo que conocemos en esa confusión de aprendizaje, digo, ¿no? Que es bastante complejo. Confusión, digo, porque, bueno, a veces se aprende y otras veces se desaprende. Entonces, esta situación que es tan compleja, a la cual uno tiene que focalizar, realmente es compleja, pero de eso tenemos que escribir, o decir, o explicar, ¿no? Cuestiones de desempeño en niños y en adultos. A veces nos plantean, digamos, comparaciones en instituciones escolares o, digamos, escolares, cuestiones de aprendizaje en instituciones, ¿no? Otras veces vínculos familiares. Yo les digo a grandes rasgos cuál es nuestra intervención y dónde. Por eso vuelvo a repetirles que yo pensé que era un campo, no, como dice Alfredo, es mucho más abierto y a mí me sorprendió realmente y sigue sorprendiéndome, ¿no? Pero sobre todo también nos consultan cuando están vulnerados los aprendizajes, que es lo que yo le estaba planteando al principio. Cuando una persona, digamos, pierde su derecho, se están vulnerando los aprendizajes. ¿Por qué? Porque algún otro seguramente está como aventajándose porque la persona no conoce y no sabe. ¿Se entiende? Entonces esa vulneración es aprovechada por otros. Y eso nosotros tenemos que saber leerlo. Perdón. Esto de lo laboral, me queda la duda de si se refiere, por ejemplo, de que en un puesto no supo aprender, digamos, lo que tenía que hacer en ese puesto, y por eso perdió su derecho al trabajo desde ese lado. Desde ese lado. Te voy a dar un ejemplo a lo cual yo asistí. Una persona, digamos,
vecina sabía que la otra, que a pesar de ser, digamos, de tener un terciario, se encontró en situación, digamos, de desconocimiento desde el punto de vista legal, y como le prestaba el vecino el garage para que guardara un auto y esta persona no sabía manejar, el vecino aprovechó esa situación para que le diera el 08 y le vendió el auto gratis, en una palabra. ¿Se entiende? Lo hago rápido para que ustedes entiendan. Eso es una vulneración de aprendizaje. Vos te reís, pero es muy común. Pero es muy, y les puedo contar muchas más, pero esto es una vulneración de aprendizaje, porque la persona no conocía lo que era un 08, ¿se entiende? Y esto nos puede pasar a todos, porque realmente uno no sabe de lo legal. Vuelvo a repetir, si hoy yo, después de 30 años, no los entiendo a estos señores, realmente por esta retórica que tienen, vaya, venga, traiga, es cierto. Pero voy a hacer uso del derecho de defensa. Claro. Y en el debido proceso un poco esto, ¿no? También volver a recalcar la profundización de la actividad interdisciplinaria, que este mismo consejo directivo, también el tribunal de disciplina, como decía aquí presente, vienen a inculcarle, ¿no? Que lo hagamos nuestra actividad en soledad. Y ahí es donde, como yo les decía al principio, ¿no? Tomo y lo uso, tal vez lo mal uso esto de la adecuación de acceso. Nosotros le decimos ahora, está de moda un principio que se llama clari loci, otra vez en latín, pero es lenguaje claro. Hay unas fuertes ganas del Poder Judicial, porque saben esto que dice Beatriz, no es algo, una opinión propia de él, sino una opinión generalizada, de que deben adecuar la sentencia, el lenguaje, de todo lo que usen a los beneficiarios. Lenguaje coloquial. Sí, no puede estar retóricamente, ¿no? Sí, volvemos a decir, y ahí hago el ejemplo al revés. Capaz que yo estoy usando mal la palabra adecuación de acceso, que tiene toda una carga científica para ustedes, ¿no? Pero para mí es tratar de llevarle al entendimiento, ¿sí? Alguna situación. Y bueno, al revés pasa eso, digamos. Yo he sabido tratar de preguntar, aprender, obviamente desde mi profesión, y animarse a trabajar intelectualmente, ¿no? Bien, bueno, te dejo la palabra. Si te bueno, un poco esto, no sé si seguís con este otro tema. Bueno, antes de ingresar en lo específico de la psicopedagogía, vamos haciendo un tándem, ¿sí? En esto, y mostrarles un poco de qué se trata esto ya específicamente, ya viendo los roles, la intervención específica, como les contaba acá Beatriz, y sí, agradecerles, darles pie a esto, ¿no? Hacer la pregunta acá yo voy a decir la colega porque por ahí yo intuitivamente me pongo la camiseta de usted, me pongo en primera persona. La colega que haga la pregunta, hagan preguntas porque, Sí, voy a decir, tal vez no va a salir espontáneamente, pero la experiencia que le puede compartir Beatriz, que este caso concreto, se asegura que nos vamos a acordar de esa experiencia, de ese casito, porque vamos a empezar a tener las antenitas más paradas en este sentido, de decir, bueno, cuando escuchemos a un pariente, a un colega, a un abogado, que diga que hay este problema, bueno, pero yo en la facu vi que esto lo podemos hacer, podemos intervenir desde el aprendizaje, como decía Beatriz, desde este punto de vista, yo te puedo hacer un informe. Y empiezan a escalar y a andar, ¿sí? A hacer ese camino de la profesión, ¿no? Bueno, perdóname, Sí. porque lo que está diciendo Gerardo tiene que ver con que los abogados no tienen ni idea de lo que hacemos nosotros. Algunos abogados. No, Gerardo. Mi disculpa. Sí. Buen día, mi nombre es Ayen, yo soy psicopedagoga, recibí hace casi 20 años, pero todo lo ejercí en Buenos Aires desde muy poco que vivo acá. Y trabajé más de 15 años en centros de rehabilitación con equipos interdisciplinarios, recibimos infinidad de personas con secuelas físicas y cognitivas, todos por ART. Y escuchándolo a ustedes, la verdad que es un mundo absolutamente nuevo, porque siempre desde el equipo PSI
era la fuerza de, bueno, este paciente probablemente no puede retornar a su actividad laboral ya conocida, pero se puede con esta fortaleza, con un nuevo perfil cognitivo que se establecía, poder volver a estas actividades. Y la verdad es que nunca jamás, como dice Beatriz, nos han escuchado. Siempre era la parte fisiátrica nada más, lo único importante, y todo lo otro quedaba por fuera. Y acá no solo que se jugaba, digo, el desconocimiento, sino también la desesperación de la familia. Imaginemos muchas veces personas muy jóvenes, se me vienen a la cabeza, quizás menos de 30 años, con un TEC grave, secuelas cognitivas muy importantes, pero de igual modo con adecuaciones, podía retomar tareas, pero nunca jamás, no solo que no se escuchó, sino que ni siquiera el lugar. Entonces digo, no solo la vulnerabilidad desde el desconocimiento, sino también siempre vivir, fue muy triste ver todo esto, la desesperación de esa familia, ¿no? De bueno, una pensión por discapacidad, porque necesitamos continuar con ingresos, y cómo se dejaba absolutamente de lado esto del saber y de la cognición de las personas. Para mí esto es un mundo absolutamente nuevo, y celebro que esto suceda acá y que en el colegio se trabaje. Pero bueno, la pregunta sería, ¿qué tan alta es la incidencia desde el área judicial a convocar a personal de la área de psicopedagogía? Buena pregunta. Bien, yo te voy a responder con una pregunta. ¿Qué tantas ganas tienen ustedes de intervenir? ¿Sí? Buena respuesta, pregunta. Pero bueno, me voy a hacer cargo. Toda, 100%. La importancia que tiene la labor pericial en un proceso, cuando esté debidamente incorporada, cuando sea trascendente para la prueba y demás, va a tener una importancia rotunda, y lo vamos a ver a lo largo de esta charla y seguramente el sábado que viene también. Bueno, pero yo voy a responder a la pregunta. Sí, por favor. Depende de nosotros. Voy a reforzar lo que dice Gerardo. Es nuestra responsabilidad. Y si yo me quedé en las pericias, le puedo garantizar, y todos lo saben, que no gano un mango. Porque todavía no estamos tan reconocidos, y esto es una realidad. Tengo así de grande mis expedientes donde estoy reclamando de hace muchos años, pero sigo interviniendo porque quiero dejar espacio para ustedes, la verdad, porque yo no voy a tener espacio. Por suerte en algún momento me voy a ir, pero ustedes van a seguir, por suerte, y van a seguir. Este lugar tiene que estar formado y tiene que estar fuerte. Y aparte yo creo que muy buena tu intervención, porque ni siquiera los psicopedagogos creo saben de la importancia que tenemos nosotros en la justicia. Les doy otro ejemplo. Hace poquito me llegó un expediente muy complicado, no les voy a dar detalles, pero la abogada interviniente, desesperada por cómo la vulneraban a una discapacitada, desesperada, que no encontraba oídos ni personas que la apoyaran, porque por supuesto la vulneraba a su hermano, la justicia, la vulnera, ¿no? Y cuando me escuchó, como que se alivió y entendió que nuestra función era importante. Ella, digamos, se desayunaba conmigo porque yo había sido elegida como perito oficial en esa causa, y yo la llamé para ver cómo era, porque no entendía este lenguaje, a ver de qué se trataba. Me parecía tan terrible, digamos, me parece, pues no es que se terminó. Y la abogada se desayunó conmigo, me explicó un montón de cosas, pero no sabía cuáles eran los puntos periciales, que bueno, ahí vamos a llegar. ¿Qué pedir? Porque decía, yo no sé para qué pidieron una perito psicopedagoga, ¿para qué lo piden? Entonces yo le expliqué, le dije para qué, por qué, qué podía.
decía, pero yo no sé cuáles son los puntos que podía pedir. Bueno, tuve que hacer un escrito a la abogada para explicarle o sugerirle, mejor dicho, cuáles podrían ser las incumbencias a las cuales yo podía actuar como perito en este caso. Así eso es. lo pongo de ejemplo. Por eso, gracias. Y esto, ¿no? Interdisciplinariamente es mejor. Si esto quisiera también afianzar de que, imagínense si esta área está totalmente andada por la medicina, totalmente andada por la psicología, por la ingeniería. Es un área de trabajo para todos aquellos que tienen un saber científico que le puedan aportar a la justicia. ¿Sí? No es un área específica ni de la medicina ni de la ingeniería, no. Entonces, si los jueces y los abogados no hemos tenido la bondad de poder contar con el aporte científico del aprendizaje, ¿no? O sea, como que ustedes pueden darle a la resolución de conflictos sociales. Por eso yo les digo, si ustedes mismos, por eso está bueno y yo celebro que el colegio se haga, ¿sí? Sean los responsables de decirles, nosotros como profesionales de psicopedagogía podemos brindarle esto ¿a quién? A los jueces, a las partes que vayan a hacer un reclamo, a defenderse de un reclamo, a los abogados, porque somos los gestores de la resolución del conflicto de manera espontánea, ¿no? Y por eso vuelvo a la primera filmina, ¿no? Zapatero de su zapato, la credibilidad del experto es la que le va a dar. Y hago hincapié en esto, ¿no? Y por eso he hablado de tener las antenitas paradas en el lugar donde estemos. O sea, ¿qué como profesionales en psicopedagogía podemos brindarles para que se resuelva una discusión? En este caso, bueno, hay otras profesiones que están diciendo o queriendo hacer lo que yo tengo que hacer como profesional de psicopedagogía, ¿no? En un informe, pues, tal vez cuando ya lleguen a ser peritos oficiales, bueno, ahí ya han andado un camino porque han tenido que enlistarse en un lugar, obviamente que ahí van a tener un rol y un protagonismo más de imparcialidad, de objetividad, no van a tener que tratar de utilizar la biblioteca que va a apoyar más un interés que el otro, ¿sí? En nuestra profesión blanda, como en las ciencias sociales, en la abogacía, un poco, siempre está el motivo de la discusión y las interpretaciones disruptivas, pero en las otras profesiones no tanto, ¿no? Obviamente. Y bueno, ustedes me dirán en la de ustedes, o sea, si siempre se puede ver el pato o el conejo, ¿no? En esta cuestión, porque somos seres humanos y se discute sobre todo. Entonces, vuelvo a decir, esa respuesta, trabajar interdisciplinariamente es donde tenemos que apuntar y ustedes ganarse ese terreno, que ese terreno es importante, no por la psicopedagogía, sino por la pericia judicial en sí misma. Y esto de lo económico, quiero hacer hincapié, porque también, si los médicos, los psicólogos, los ingenieros, que son un poco los que tienen, digamos, gran participación en pericias judiciales, no porque sean más importantes que una pericia en psicopedagogía, sino porque son más usadas, son más pedidas, porque las discusiones trascienden en ese sentido, ¿no? Pero más conocidas en el uso y costumbre, porque ¿quiénes acuden a pedirle la opinión a un experto? Los auxiliares de justicia, los jueces, los abogados. Entonces, si nosotros no sabemos que podemos contar con ustedes y que ustedes nos van a dar ese apoyo, ¿me entienden? Entonces es una actividad que hay que ganarse y también hay que andarla. Hay que crear el espacio. Crear el espacio, ¿sí? Y si se gana, o sea, igual o mejor, pero hay que saber hacerlo, hay que tratar de poder formalizarlo, no perder el proceso, porque evidentemente un perito judicial no va a ser un especialista en derecho procesal para cobrarse los honorarios que ha devengado. Entonces ahí viene una estructura que uno tiene que saber a dónde se mete, cómo trabajarlo. Lo mismo que con las obras sociales, supongo que algunos de ustedes han estado trabajando y bueno, no todas se recibieron, saber hacer psicopedagogía, pero no de facturar que el presupuesto, que esto, que el sur, que el... o no, es lo mismo en todos lados. Entonces sí apoyarles tal vez. No había esta capacitación, este apoyo institucional, y sí es cierto que muchos peritos pierden su trabajo, pierden sus honorarios porque no tienen este apoyo, pero sí se la verdad que el colegio acá se los va a brindar, ¿sí? Bueno, no sé por dónde se mete, porque son muchas las cosas que yo puedo brindarles y contarles. Ahí yo doy también lo que es la pericia científica y la prueba, ¿no? Como... Y después sigue con lo de la psicopedagogía. Bueno, puedo hablar algo de lo económico. O sea, es cierto lo que dice Gerardo, pero también es cierto que, digamos que
hay especialidades en pericias que han conseguido el lugar que se merecen y se les regulan los honorarios en forma inmediata. O sea, incluso lo estamos viendo desde la FEPU, que soy miembro de la FEPU, ¿no? Vemos desde la FEPU que hay peritos auxiliares, digamos, que piden la justicia, en donde ni siquiera asisten a las reuniones porque ellos tienen la regulación de los honorarios asegurados, en donde están los abogados, por ejemplo, los peritos abogados ya tienen estipulado y el proceso es natural y normal. Los psicólogos también tienen ellos regulado, hay una situación normal. Por supuesto que hay otros grupos más pequeños, como el de psicopedagogos, trabajo social, algunos, digamos, ingenieros, en donde las regulaciones no se hacen a término y se extienden a lo largo del tiempo, como en mi caso, por ejemplo, que tengo una pericia hace 10 años y que hasta que no se termine ese juicio, no se va a ver un peso, ¿no? Y ya va a 10 años. ¿Pero eso de qué? No, un poco... No. Un poco eso, del uso y costumbre y de hacer notar la importancia de la intervención, porque cuando lleguemos a una sentencia, ¿no?, en la búsqueda de la verdad real, usted incorpore en su informe, los procesos terminan con la decisión de un juez, ¿sí? La importancia de la decisión de la pericia y de la especialidad que se ha trabajado es un poco lo primero que se va a acordar el juez para o regular un honorario o para decir, bueno, hay que pagar de cierta forma, se pidió cierto adelante de gasto. Hay ciertas cuestiones que tienen que ver con el proceso judicial, en el foro de familia, en el foro civil, en el foro laboral, que nosotros tenemos que saberlas para tener en cuenta cuándo vamos a cobrar, cómo actualizar ese cobro, porque no es que cobré 2 años después de que hice mi trabajo, pero lo cobré a valores históricos. No es como pasa en la obra social, que te pagan 6 meses después con el valor de los años pasados. No, acá se puede tener en cuenta eso. Pero es cierto, lo que dice Beatriz, que tanto psicología, medicina, ingeniería, en algunos casos, en otros no, tienen ese caminito andado en donde el juez tiene la posibilidad de regular en más o en menos, ¿sí?, en un mínimo de 8 ius y en un máximo de 200 ius, ¿sí? Para que ustedes sepan, 8 ius, básicamente hoy estamos hablando de 4.300, 35.000 pesos más o menos, el mínimo por un dictamen. ¿Qué le puede llevar un dictamen? Depende de la complejidad o la simpleza de eso, hasta 200 ius, ¿no? Y en este caso lo que tiene que ver, o sea, que el juez tiene esa capacidad de ponerle la vara más alta en el precio. No, esto es muy importante, tiene un conflicto muy grande en una herencia, en un bien. Acá me he dado el ejemplo de un auto, pero puede ser un campo, no sé, de miles de hectáreas, con la firma de boleto de compra-venta, ¿no? Por alguien que no tiene las capacidades, no las desarrolló. El ejemplo que daba acá la colega en el tema laboral, ¿sí? Una persona, o de ART que mencionaban, ¿no? Hay 2 puntos de vista muy concretos, les cuento los ejemplos. O sea, cuando una persona tiene una disminución de capacidad, ya sea producto por un accidente de enfermedad profesional, interviene el ART, tiene la obligación de darle otras capacidades para que se la inserte laboralmente, o si tuvo un accidente o una ACV, no sé, algo extralaboral. Entonces ahí es donde la empresa tiene que decir, bueno, si tiene otro puesto para darle o no, pero siempre pensando en la persona, bueno, ¿no? O sea, y si nosotros como abogados sabemos que podemos contar con profesionales de psicopedagogía que nos diga que tal persona tiene esta situación de aprendizaje para readecuarse o no, lo que sea, obviamente vamos a poder defender desde el punto de vista del trabajador la reinserción o hacerle pagar un buen despido si ha sido mal despedido, por ejemplo, y ahí, bueno, el proyecto de vida, toda esta cuestión que tiene que ver con eso, ¿no? Desde lo económico. Bien. ¿Está claro? No sé si vamos directamente a la prueba científica. Bueno. Un poco, porque veamos que después vamos a hacer con lo que es específicamente psicopedagogía, ¿sí?, en la siguiente final de Beatriz, un poco hablarles ahora, en este tándem que intentamos hacer, esto de la prueba científica y la prueba pericial, ¿no? Ya entrando en el terreno de cómo tenemos que buscar esa verdad real para ayudar al magistrado. ¿Y cuál sería la diferencia, no? En este caso, yo le he transcrito este concepto, que es una actividad procesal desarrollada en virtud, como dijimos, del encargo judicial,
personas distintas al proceso, especialmente calificadas que van a ser ustedes, ¿no? Para formar el convencimiento, tanto, por ese convencimiento va a estar para formar la convicción del juez y de las partes, en este caso, porque tal vez intuitivamente se entiende que el fin del proceso es llegar a la verdad, pero también podemos nosotros como parte que estamos reclamando algo, o que somos reclamantes, decir, bueno, pero yo creo que esto es lo que tiene que pasar. En el ejemplo laboral, la empresa puede tener, digamos, un médico de cabecera, un auditor, puede tener un profesor de psicopedagogía que esté dentro, y no, bueno, esta persona tiene actitudes para reaprender o para readecuarse a este puesto o este puesto laboral que tenemos o no, ¿sí? Y defender esa postura, ¿no? Y que venga Beatriz Pedulea como perito oficial y diga, no, esta persona puede readecuar su aprendizaje, puede incorporarse a este puesto laboral, y haya alguno de ustedes que diga como perito de parte, no, está bien despedido porque no somos, perdónenlo, pero esto así sucede, hay abogados de empresas que se manifiestan así, por eso lo reitero, vienen los abogados de empresas y dicen, bueno, no somos un hospital de rehabilitación de personas, somos una empresa que tenemos que hacerle ganar plata, que ganan dinero. Me ha tocado tener un abogado del otro lado que me decía eso. Y desde este punto de vista, bueno, ¿cuáles son los derechos del trabajador? De poder reinsertarse si hay un accidente de trabajo, bueno, se accidentó trabajando, la ART tiene que darle las condiciones, la empresa tiene un puesto de trabajo para eso, ¿no? Y acá, bueno, la perita oficial va a decir, puede, no puede, sí o no, y tal vez ustedes tengan otro punto de vista defendiendo el despido que hizo la empresa por no dar ese puesto de trabajo, o la no rehabilitación que le hizo la ART, y en este caso, la expectativa de la familia de que le paguen una indemnización para seguir sosteniéndose en los proyectos de vida, ¿no? Sí. Una pregunta con respecto a esto que hablas de las recalificaciones laborales. En Córdoba, dentro del equipo que hace recalificación laboral, ¿ya está la psicopedagogía o siempre tenemos que entrar por la ventana haciendo fuerza? ¿Cómo es? No, bueno, muy buena pregunta. En realidad, a nivel privado, nuestro sistema es, digamos, de acuerdo al lugar de trabajo que tenga el trabajador, porque se entiende que si hablamos de un proceso de rehabilitación, tenemos que hablar de un trabajador laboral, ¿no? De un trabajador que está en una empresa privada, hablamos del ámbito privado, y en el ámbito privado hay sujetos esenciales. Obviamente, empleador, trabajador, ART, aseguradora del riesgo del trabajo. Y ese ART, por ley, tiene cualquiera, también son empresas privadas, la ART no es el Estado, ni mucho menos acá a lo que se refiere a la colega. Tiene la obligación, ¿sí?, de tener dentro de su ámbito, por brindar herramientas de recalificación laboral. Hay alguna ART que lo pueden hacer mejor o peor, pero es, digamos, una obligación, como lo puede tener una obra social, ¿no? La ART tiene la obligación de brindarlo. Ahora, que acuda a un médico traumatólogo, a un psicólogo, a un profesional de psicopedagogía, digamos, lo que dice la ley es que tiene que brindarle la recalificación necesaria, no importa de qué forma, sino con los profesionales necesarios, ¿sí? Y en ese caso, creo que ahí es otro terreno y ámbito de actuación que tienen que trabajar. Yo no me ha tocado en ninguno de los casos laborales que he participado, que he estudiado pericias, en donde se le dé o tenga una participación a psicopedagogía, no porque no la merezca, sino porque evidentemente tienen que, se desconoce qué herramientas. ¿Sí? Los abogados tal vez no estamos en conocimiento, o no están, ¿sí?, conocimiento de qué pueden pedirle a un profesional de psicopedagogía para apoyar este problema de aprendizaje en la recalificación o la rehabilitación, ¿no? Y es lo que tenemos que trabajar para que ustedes tengan un ámbito laboral mucho más grande. Bueno, yo les voy diciendo algunas cositas al respecto. Cuando yo empecé, por supuesto, yo me lo preguntaba esto, ¿no? ¿Y cómo puedo yo actuar? ¿Qué? Aparte, no solamente cómo, sino qué voy a ofrecer a la justicia, ¿no? Bueno, tenemos muchísimo por ofrecer. Es inacabable, les puedo garantizar. Solamente que hay que ponerse a elaborarlo, replantearlo y justificarlo, ¿no? Pero digamos que el aprendizaje, o mejor dicho, una persona, ustedes conocen, tienen funciones ejecutivas. Sus funciones ejecutivas hacen al mundo del trabajo. Hacen al mundo del trabajo, implican un montón de herramientas que tenemos al respecto que nos permiten evaluar y constatar para poder llevar a la justicia con pruebas eficientes
y que nos permitan realmente no estar divagando en suposiciones. Y eso para mí es una tranquilidad que me da, digamos, el poder tener todas esas herramientas que evidentemente implican en el mundo de trabajo, digamos, para poder brindar a la justicia herramientas valederas, justificables y entendibles. Y bueno, en este aspecto yo creo que tenemos que ahondar todavía los psicopedagogos y sobre todo difundir nuestra tarea. Nosotros estamos muy, digamos, muy especializados en niños, adolescentes, adultos, pero no estamos especializados en el mundo laboral. Y creo que es muy importante que lo hagamos. Hace años que lo vengo planteando, diciendo, explicando. Digamos, es el psicopedagogo que conoce todo el funcionamiento nosopráctico. Es el psicopedagogo que sabe cuándo, por qué una persona puede brindar una precisión en sus herramientas, digamos, desde el punto laboral, desde lo corporal, hacia, digamos, hacia efectivamente la producción. Y esos son procesos de aprendizaje, solo que lo tenemos que delimitar y especificar. Y al respecto le puedo garantizar que hay muchísima bibliografía para las cuales nosotros tenemos que apropiarnos y valernos de eso para poder brindar a la justicia o donde sea, incluso en el mundo laboral. ¿Se entiende? Bueno, sigo, claro. Creo que es un poco lo que estoy diciendo, que hay que mandar, digamos, demostrar a la justicia, no con herramientas, digamos, injustificables, sino aportar a la justicia del dominio técnico. No son, digamos, imprecisiones lo que tenemos que hacer, sino precisiones. O sea, tenemos que ofrecer precisiones y eso nos daría mucha confiabilidad en el mundo, digamos, laboral y judicial. O sea, de eso se trata una pericia psicopedagógica, justamente en el área de la justicia. Y vuelvo a repetir, es inacabable, o sea, me sorprenden siempre las pericias a las cuales soy convocada, porque los abogados, incluso al principio, los abogados no sabían sobre nuestra precisión, pero parece como que vamos a aprender. Claro, van aprendiendo, porque al principio, por ejemplo, me preguntaban cosas que tenían que ver con lo psicológico. Y evidentemente yo me apartaba de esas pericias, que no hemos hablado de eso, o sea que yo renunciaba porque no era de mi incumbencia. Entonces explicaba a la justicia que no pertenecía a mi incumbencia, por lo tanto iba a rechazar esa pericia, ¿no? Pero también lo hacía porque me asustaba, les voy a ser sincera, porque si ahondaba un poquito más, seguramente podía dar aporte, pero eso me ayudó la experiencia. Les confieso esto porque evidentemente, por ejemplo, esta pericia que yo les acabo de contar, está tan complicada, está tan vulnerada esta persona por su incapacidad, que podría haber apartado, porque decir, digamos, que no tenía que ver con las incumbencias era muy fácil, pero no. ¿Por qué no? Porque sí tiene que ver con nuestras incumbencias, y justamente con la vulnerabilidad del conocimiento de esta persona provocada por su incapacidad. Puedo, de alguna manera, colaborar con la justicia, pero más precisamente puedo colaborar en varios aspectos, como profesional en psicopedagogía, divulgando, digamos, las incumbencias que corresponden a nuestra profesión y en especial darle el derecho que corresponde a esa persona. Y esto realmente, yo soy muy pasional, me encanta mi profesión,
Sí, sí. Se habrán dado cuenta, ¿no? Creo que nosotros tenemos la obligación de difundir, de provocar estas situaciones en la justicia y sobre todo demostrar estas incoherencias con respecto inclusive a la incapacidad o a la vulnerabilidad de los derechos con respecto a las personas que tienen esta disponibilidad cognitiva, porque tienen disponibilidad cognitiva, ¿se entiende? Y nosotros les debemos devolver a estas personas que tienen disminuida su capacidad cognitiva, devolver sus derechos. Bueno, por eso un poco planteé el interrogante y lo vamos a invitar a un pequeño cortecito, ¿sí? Bien. ¿Qué pueden hacer ustedes? Todo lo que esté en su incumbencia, ¿no? Lo vamos a desarrollar a continuación. Aténdenme, sosténenme. Sí. Bueno, vamos. Después entre lo científico y académico, ¿no? Lo más parecido a un show de Pimpinela, ¿no? Como verán, pero está muy bien representado, ¿no? Se nota, ¿sí o no? Bueno, esto que ustedes ven es real, no hay ficción acá, pero hay muy buena predisposición. Esta pareja seguramente va a ir muy bien, a pesar de sus posicionamientos científicos muy firmes, ¿sí? Sí, por supuesto, y con mucha experiencia. Dos cositas nomás para, un poco para, como dije, me voy a meter como el diablito o el angelito, depende. Que en el marco de esto que están explicando los compañeros, digamos, pongámonos a pensar que se tensionan cuestiones de la dimensión ética profesional, ¿no es cierto? Digo, ¿por qué? Uno tiene que, en este ámbito, tiene que estar seguro de dónde se va a meter, conocerlo un poco, ¿no? Saber a qué se expone, ¿sí? No es que todos tenemos que hacerlo, ese es lo otro también, ¿no? Creo que hay una responsabilidad ética en tanto y en cuanto la vulnerabilidad o la vulnerabilización de los aprendizajes en las personas, cualquiera sea su franja etaria, digamos, es nuestro objeto de tratamiento, es nuestro objeto de intervención, pero cuando ya interviene la justicia en ese ámbito, bueno, tenemos que saber cuánto estamos preparados y cuánta motivación hay al respecto para insertarnos a hacer ese trabajo. ¿Por qué? Porque como lo están explicando y como bien lo explica el letrado, para convencer, primero que hay que manejar un vocabulario, digamos, tenemos que convencer y tenemos que jugar en algún punto con las reglas de la justicia, ¿no? Con esos discursos, ¿no? Y con conocer el discurso legal, y conocer el discurso legal implica también conocer los vericuetos que tiene, ¿no? Ese proceso, ¿sí? Como explica Beatriz, ella está especializada y se ha especializado y supongo que las pericias también te dieron esa necesidad de capacitarte, por ejemplo, en el caso de ella, en la neuropsicología, ¿sí? Entonces, si estamos en búsqueda de evidencias, digamos, la psicometría, por ejemplo, es ¿cómo decirlo? Una herramienta necesaria. Ahí está, es una herramienta necesaria, ¿se entiende? Pero, por eso digo, tensiona una dimensión ética profesional desde el lugar desde donde yo me estoy formando, si realmente entiendo cómo se trabaja un aprendizaje, porque cada técnica a su vez tiene una concepción de sujeto que aprende, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces digo, son cosas como para pensar, no las vamos a resolver aquí, son cosas para seguirlas discutiendo, pero me pareció interesante eso, ¿no? Sobre todo ahora no, y desde hace tiempo, porque empezó siendo claramente reeducativa, ¿sí? Y entonces las técnicas psicométricas, ¿sí? Tuvieron un auge en un momento de la psicología del aprendizaje, ¿se entiende? Ahora tiene para dar desauge. Cuenta. Bueno, ahora tiene un desahogo, tranquila. Ahora en el corte le voy a dar un tecito. Pero que tiene toda su justificación, hay una dimensión social que está sobrevalorada en algún punto, entonces la psicometría, digamos, ¿sí? No
definamos el sujeto, hay otras posiciones, de hecho, bueno, va a quedar grabado, pero bueno, Filidoro ha ido cambiando su discurso en el tiempo, ¿no? Y sus últimas producciones hablan más de construir los observables que de partir de ciertas cuestiones. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, simplemente eso como para dejar en claro y hablar o sea, hacer una lectura crítica psicopedagógica, ¿sí? Que nos permita. Obviamente esto es perfecto y lo tenemos que conocer igual. Pero después es como irlo tensionando, ¿se entiende? La pregunta sería, ¿es para todos? Simplemente, ustedes son las fundadoras de este espacio. Yo le bauticé como la comisión forense ampliada, fundadora, ¿sí? Ustedes sean encargadas de compartirle esto a los colegas, ¿no? Si vamos a tratar de lograr, tratando de también ser puntuales en los tiempos de cada uno. Y yo creo por lo que las preguntas que me hicieron, que este espacio que nos queda sean preguntas de la gente, no sé, porque si no vamos a seguir avanzando y quedan las preguntas y me parece que es muy bueno y rico que ustedes participen. No sé, ¿qué te parece? Sugiero, ¿no? ¿Quieren sentarse, compa? Bueno, gracias. Muy amable. Fer, te doy la palabra. Para no quedar tantos interrogantes. Sí, yo me preguntaba, una de las cosas que te había preguntado era cómo, que no me queda claro por ahí la demanda, desde dónde parte. Bien. Porque, bueno, en un momento decías que lo puede pedir uno de los abogados de las partes, decir, bueno, sería bueno que de los que saben, de los que conocen la psicopedagogía, porque muchos no lo deben ni tener en cuenta. Pero después, ¿de dónde surge esto? Si es el juez, digamos, ¿de dónde viene el pedido, la demanda? ¿Cómo llega a BEA este escrito de decir, bueno, acá tenés que intervenir vos? Perfecto. Bueno, un poco vamos a hacer esa dinámica en este espacio, ¿sí? Y recordarles que habíamos hablado en rasgos generales, ¿sí? Esto de cómo llega la participación, ¿no? Teniendo en cuenta esto que hemos precisado al principio, ¿sí? De que si hablamos de pericia judicial es porque tenemos como, digamos, evidente que estamos dentro de un proceso judicial, hablando más fácil, dentro de un juicio, como se conoce, dentro de un problema planteado ante un juez, por alguien que reclamó y alguien que es reclamado, si es en civil, por alguna cuestión de daños, si es en familia, por alguna cuestión vincular, si es que tenga que ver con ese ámbito, si es laboral también, daños laborales, penal en cuanto... Pero todo esto tiene que estar atravesado, sí, evidentemente en la especialidad de la psicopedagogía, de qué es lo que le pueden decir ustedes directamente al juez para que el juez pueda resolver ese problema. Y ahí la pregunta de la coherencia, ¿cómo llegamos a ese ámbito? Básicamente, tal vez lo podamos terminar de desarrollar también en la otra reunión, para poder terminar de explicar cómo termina una labor pericial, cómo termina, ¿sí? Una pericia en sí misma, en qué consta un dictamen, un informe, tal vez cuando ustedes vean cómo se materializa eso, porque ese informe que ustedes brinden, que ustedes hagan, a quién se lo tienen que entregar, quién lo va a valorar, ¿sí? Voy a hacer un paralelo con el tema de las intervenciones en consultorio ante obras sociales. No es lo mismo que ustedes tengan un proceso de inclusión o de tratamiento en consultorio. Entonces, bueno, en algún caso tienen que hacer un informe de adecuaciones de acceso con la escuela, ¿sí? En donde tengan que reunirse y certificar por actas algún tipo de medida que se tome, en este caso con el beneficiario, que sea simplemente consultas en consultorio, donde tengan que terminar las intervenciones que se le haga a usted a través por un beneficiario determinado, que ya tenga una maestra integradora aparte. Entonces va a depender del rol, ¿no? Hacia ahí, de la necesidad que se les plantee. En este caso, si hay un juicio, como dijimos, y si le ha llegado a ustedes la posibilidad de, como dijimos acá, supongamos que se han designado peritos oficiales, entonces le va a llegar a ustedes el pedido de que asuman y contesten ciertas preguntas y den su visión en este punto de vista imparcial sobre el problema que se está discutiendo. Y por detrás de eso va a haber intereses de la parte que reclamó, decir, bueno, pero yo quiero que el juez, cuando pida
un perito en psicopedagogía le pregunte esto al perito en psicopedagogía, a la perito en psicopedagogía, porque la otra parte que se viene a defender lo pone en duda. Entonces, para que el juez se convenza de lo que yo digo es cierto, yo tendré que elaborar como abogado, en este caso, ciertas preguntas que sean respondidas por un profesional de psicopedagogía y que le den luz al juez para que, en este caso, de quien reclama, ¿sí?, se apoye en esa versión. Del otro lado, si hay una parte que es reclamada, dice, bueno, perfecto, por este problema el abogado ha investigado, la parte me ha dicho, es una cuestión que tiene que ver con el aprendizaje. Yo estoy tratando de bajar a la pericia específicamente que tiene que ver con ustedes, ¿no? Bueno, le va a decir, mira, si está esta pregunta, no es de la incumbencia del área, o sí, o le podríamos agregar esta otra cuestión, ¿sí? Ahí van a intervenir ustedes como peritos de parte, ¿sí? Por eso le digo, ya cuando les toque cumplir un rol de perito oficial, seguramente habrán andado todo este camino, ¿sí?, que significa poder, ya lo vamos a explicar seguramente en la próxima reunión, cómo llegamos a poder estar disponibles como peritos oficiales, qué requisitos tenemos que tener, para que en algún momento esto que sucede en tribunales, porque hay un juicio allá de cualquier fuero, nos va a llegar un mail, nos va a llegar una notificación diciendo: ha sido requerido usted para asumir y responder estas preguntas de estas dos partes que están discutiendo este problema de su punto de vista objetivo, neutral y parcial. ¿Sí? Que es lo que habíamos visto, para responder rápido la pregunta. Le va a pasar que un abogado en este caso, o una parte, ¿sí?, les pido a ustedes que controle esa labor del otro colega, porque siempre va a ser un colega, justamente una colega, de esto que van a ser peritos de parte. Ahí, actor demandado, en ese juicio, le va a decir: mira, tal vez, si yo soy actor, soy abogado de la parte que va reclamando, ¿no? Se le dice actor, pero básicamente. Pero yo he ofrecido que el juez haga uso de un pedido de un dictamen de un profesional de psicopedagogía, entonces yo le tengo que decir al juez qué le va a preguntar a ese profesional. Y aparte, obviamente, para poder saber qué le voy a preguntar al profesional, tal vez yo como abogado me apoye en un perito de parte, en un profesional que me asesore. Tal vez le pida: Beatriz, Alfredo o cualquiera de ustedes, mire, tengo este problema, intuyo que algún informe en psicopedagogía me pueda ayudar. Armemos las preguntas para que se las ofrezcamos al juez y el juez pida que un perito oficial ¿Por qué esta distinción del oficial y el de parte? Porque se entiende que el oficial tiene que estar centrado en la neutralidad, ¿sí? El de parte tiene que: bueno, ¿pero qué quiere usted, abogado? Me va a decir Beatriz. No, sí, bueno, no sé, bueno, esta biblioteca sí apoyaría lo que usted dice, esta otra biblioteca no la apoyaría porque dice esta otra cosa. Bueno, necesitamos defender este interés. Perfecto, si necesitamos defender este interés, tenemos que apoyarlo en estos autores. Por ejemplo, no estoy tratando de ser abstracto en lo que digo. Y ahí vamos con las preguntas. Y después ustedes, si me están apoyando a mí como abogado tratando de reclamar, me van a decir: sí, bueno, la perito oficial ha respondido, ha usado metodologías que no están hoy en uso, ha hecho test que ya no se tienen que hacer, o sea que evidentemente las conclusiones que dio están mal. Bueno, y ahí vamos a ver qué tiene que ver con este informe. Pero en esos ámbitos actúan los peritos, ¿no? Como designados por la justicia, obviamente van a tener que llegar a estar en un listado. Como hablaba también Alfredo, esa responsabilidad, ¿no?, de saber si yo estoy capacitado para esto. Para eso también están estos espacios, ¿no?, que no había antes. Y como decía recién, también estar atentos a ser asesores o a brindar la información a aquellas personas que están participando hoy en esos procesos, en esas discusiones en la justicia. Básicamente los abogados, ¿no? Si nosotros no somos peritos oficiales, no estamos en ese listado, como decía la colega acá, que está en un centro disciplinario, que de repente la familia le consulta por algún problema, por alguna cuestión, y dice: bueno, tenemos que reclamarle al ART, tenemos que reclamarle a la empresa, tenemos que reclamarle al vecino, a la institución educativa. Por ejemplo, la institución educativa le revocó la matrícula a 2 hermanitos en diciembre, en enero. ¿Qué pasa con esos hermanitos? Me pasó por un proceso particular. Y ahí yo acudí en ese momento a una profesión de psicopedagogía porque conocía lo que ustedes me podían brindar y qué dudas podía preguntarle, a ver cuáles son los problemas de aprendizaje que pueden llegar a tener cuando de repente niños de 6 a 8 años, por una cuestión totalmente arbitraria, son excluidos de una institución educativa, donde no era el problema de los niños, sino el problema de los adultos, ¿no? Pero vos, disculpa,
porque vos ahí acudís a esa lista, no es que acudís a cualquier psicopedagogo sin que sea perito. Muy buena pregunta. Bueno, en cada rol de esto que hemos visto, ustedes como profesionales para participar en las pericias o en los asesoramientos, tienen que cumplir ciertos requisitos. Digamos que vamos de lo general a lo particular. En lo general, estamos en el Colegio Profesional de Psicopedagogía de la provincia de Córdoba. ¿Qué tenemos que cumplir nosotros como profesionales de psicopedagogía para trabajar como tal? Estar matriculados, ¿sí? Obviamente, voy de nuevo a lo que ya es evidente. Si estoy matriculado porque tengo un título, me lo dieron y toda esta cuestión. Entonces, desde ya, ustedes están matriculados, ya están, digamos, con la posibilidad de que cualquier persona que necesite la labor de ustedes, las contrate. Entonces, yo soy abogado, yo no sé a dónde acudir, ¿sí? Y yo sé que necesito la intervención de profesionales de psicopedagogía. ¿A dónde me va a ir? Al Colegio de Psicopedagogos de Córdoba, decir, bueno, ¿cuáles son los matriculados? ¿Cuáles son los matriculados? Y bueno, ahí vamos a estar trabajando en la comisión que se dedican a esto, que están capacitados, que se puedan estar en un programa que estoy hablando de más o no, en alguna medida que se pueda tomar, pero ahí es donde va, ¿no? O sea, la primera medida, si yo necesito un profesional de psicopedagogía, tiene que estar matriculado en este colegio a nivel general. Obviamente, yo como abogado pido el asesoramiento, eso desde ya. Si yo sé que yo tengo un juicio, ¿sí? Y alguien le reclamó a una parte que yo tengo que defender y sé que esa otra parte, supongo que yo estoy defendiendo a alguien, ¿no? Que ha tenido una demanda en contra. Cualquiera sea, no quiero entrar en el ejemplo, pero y veo que esa otra parte, que ese otro abogado ya acudió a un psicopedagogo, ya pidió que el juez decida un psicopedagogo, bueno, perfecto, entonces necesito a alguien que más que solamente me pueda decir algo, que esté medio familiarizado en las labores periciales. O sea, hoy en día en este colegio estamos trabajando, se va a trabajar para que ustedes tengan la posibilidad de tener formación específica en esta área. No hay un listado, no hay un listado de decir, bueno, ¿quiénes están formados aquí desde el colegio, no? Estamos hablando de la parte un listado de peritos que realmente son peritos. Bien, perfecto. Y me gusta esa apreciación porque dice, bueno, peritos que realmente son peritos. Yo creo que nos referimos a esto. Los peritos oficiales, tienen el adjetivo oficial porque son auxiliares del juez, ¿sí? Los peritos de parte son auxiliares de las partes. Todos son peritos, ¿sí? Peritos en el sentido porque saben de lo que hacen. Zapatero en sus zapatos, ¿viste? O sea, es un poco para apreciar el contenido. Si ya estamos interviniendo de manera extraoficial o ya oficial o ya formal en un proceso, ya estamos haciendo de peritos, ¿sí? Ahora, para tener formalmente la investidura de perito es porque nos han llamado a un juicio, nos han sugerido, ¿sí? Un abogado de una parte, entonces yo designo, ¿tu nombre? A Fernanda Villafañe, ¿sí? Como perito de parte para que controle a la labor pericial de la perita oficial, licenciada Beatriz Pedula, que ha sido designada por el juez, sí, de ahí un listado que debería estar, digo debería porque hay toda una cosa por detrás, debería estar un listado realizado por la justicia, debería haber un convenio con el colegio de especialidad, porque está otra cosa que se está trabajando, ¿sí? O sea, si ya estamos interviniendo informalmente y después formalmente, es como que ya estamos haciendo de perito. O sea, la figura de perito es como cuando ustedes digan, bueno, estoy haciendo psicopedagogía clínica, bueno, trabajo en consultorio, haciendo adecuaciones de acceso, maestra integradora, no sé, las que nos hagan, ¿sí? Ese es el rol, es un rol básicamente ser perito. Lo puedes hacer informalmente, asesorando, estás haciendo la labor pericial informal, asesorando a un abogado. Ya cuando el abogado te ofrece el juicio con perito de parte, igual asumís el cargo, ya vamos a ver cómo se hace eso, ¿sí? Es como cuando, tal vez les suene un poquito más familiar o lo hayan hecho, como cuando presenten el presupuesto en la obra social, ¿sí? Y ahí ustedes se constituyen en prestadores profesionales, ¿sí? Ya van teniendo ese rol. O como cuando participen institucionalmente en un centro categorizado, ¿sí? Que es el centro categorizado el que presenta el proyecto de trabajo a la obra social y no a usted individualmente, ¿sí? El centro es el que presenta el nómina de profesionales que trabajan. Bueno, acá va a ser el abogado el que las presente a ustedes como perito de parte. Por otro lado, perito oficial, ¿sí? Ya formalmente hablando, es porque el juez ya detectó, admitió por sí mismo o por pedido de alguna de las partes que necesita de esa prueba, de ese dictamen, de ese informe de ustedes. Debería haber acudido a un listado que está en el Poder Judicial. Estos son los profesionales de psicopedagogía que pueden ser designados. Se designa por un sorteo informático, supuestamente al azar,
¿sí? Y te comunican para que aceptes ese cargo como auxiliar después, no auxiliar de las partes ni para defender, ay sí, pero a mí me convence o me cae mejor, no, es neutral y objetivo la labor cuando ya ha sido designado perito oficial porque viene por detrás una designación formal del cargo. Así como cuando usted dice, bueno, la obra social no me autoriza, ¿sí? Bueno, en esa formalidad de la autorización, para tener la expectativa, la seguridad de que me van a pagar después las prestaciones que voy facturando, bueno, el juez me designó, bueno, voy, asumo el cargo, formalmente, seguramente lo vamos a ver en la segunda reunión, bueno, estos son los roles que ustedes van a poder cumplir como perito oficial. Por detrás, cumplir ciertos requisitos, estar en un listado, supuestamente. Sí quiero aclarar algo que mencionó Beatriz, el tema de la problemática actual, ¿sí? que yace a las pericias. FEPUC, ella nombró FEPUC, ¿sí? Es el conjunto de todas las asociaciones y colegios profesionales de la provincia de Córdoba. Fíjense en la importancia de este colegio que participa conjuntamente con los colegios de todas las otras profesiones y están haciendo una fuerza importante porque las autoridades del Poder Judicial, obviamente, no están dando buenas condiciones para que los profesionales de otras áreas, como son los peritos en este caso, puedan tener una intervención rentable en los juicios, ¿sí? ¿Por qué? Si son auxiliares de la justicia y vamos a ayudar al Poder Judicial como peritos, bueno, evidentemente estamos brindando una labor importante para que el juez llegue a su sentencia. Y que después no seamos valorados, no haya reglas claras para esa valoración y esa cuestión económica que tiene que hacer todo trabajo, como lo decía Beatriz, eso es lo que se está trabajando. Por eso también ellos mismos, como unilateralmente, habían propuesto hacer convenios con los colegios para que los colegios se encarguen de elaborar esos listados y otras cositas más, que todavía no está del todo cerrado porque los colegios y FEPUC defienden que sean mejores condiciones laborales, ¿sí? No sé si logró responder, pero un poco esa es la investigación que van a tener como peritos, ya sea informalmente, asesorando, ya ayudando al abogado que confeccione su demanda o que practique la defensa, ya después formalmente cuando han sido designados y tengan que asumir un cargo ya en un juicio determinado, ¿no? Y por último, si es que ya están en ese listado y si el juez acude a ese listado, les pide la intervención de ustedes como peritos oficiales, ¿sí? ¿Puedo agregar? Bueno, yo voy a precisar algunas cosas para ayudar a Gerardo. Para poder oficiar como perito oficial, uno se tiene que proponer como perito oficial y en este momento están cerradas las posibilidades, no solamente para nosotros, sino para todos los profesionales. Para todos los profesionales está en cuestionamiento la posibilidad de acceso y la FEPU está luchando para que eso se abra, porque hay muchísimos profesionales que quieren realizar sus tareas. Aparte, en la FEPU también estamos tratando de llevar a cabo una ley, ¿no?, que establezca justamente que la labor, digamos, la labor que se realiza sea una labor que sea remunerable para los profesionales, porque primero se exigen un montón de condiciones, por ejemplo, que sea en tiempo y forma, si nosotros no presentamos, nos sancionan, hay un montón de normas que no hemos explicado, pero bueno, que hacen al mundo laboral, por lo cual si nosotros nos presentamos, se supone que estamos haciendo una labor y aparte es una labor especial o experticia, o sea que es una labor esencial de experiencia. No es cualquier persona que se presenta a hacer una pericia, sino que se supone que tiene experiencia en el tema. Con lo cual no está valorado como corresponde y ya lo hemos hablado un poquito. O sea, tiene estas condiciones. Por eso quería agregar estos puntos como para poder ampliar. Es un camino para andar, obviamente. Bueno, yo haría más preguntas porque me preguntaron varias cosas y no quisiera cerrar sin que me cuenten. Había otra de las chicas que me preguntó, vos. No, me preguntaba si... ¿Tu nombre? Janina. No, que en este caso se hablaba, bueno, del perito en la cuestión laboral, en el ámbito laboral, y yo me preguntaba si también podemos ser llamados a periciar en otros ámbitos que sea de vulneración de derechos, como por ejemplo ASI, violencia familiar, o en otras cuestiones que yo creo que también podemos intervenir si también se dan esas situaciones. Sí, por supuesto. Un poco en esta primera parte,
era tratar de generar esa inquietud, ¿no? De que la respuesta de qué pueden brindar ustedes como profesionales en psicopedagogía tiene que partir de reconocerse en las incumbencias profesionales. Y de otro punto de vista de saber que en todos los fueros del Poder Judicial se discuten problemas. Entonces, si yo sé que tengo esta capacidad de incumbencia profesional y puedo ayudar para que se resuelva este problema, miren lo abstracto de la forma más abstracta que estoy diciendo, voy a poder intervenir. He dado el ejemplo en una situación de despido, en una situación de un accidente o enfermedad profesional, como dice acá la colega, una situación de violencia. ¿Qué pasa si se tiene que resolver la indicación de la responsabilidad parental? O sea, que papá o que mamá, la regla general es que papá y mamá, o los padres, los progenitores, mejor dicho, sean quienes sean los responsables de los niños. Bueno, acá estamos viendo que la actitud o lo que tenga que ver con el aprendizaje viene siendo vulnerado por el interés superior del niño, bueno, de familia, en donde tal vez ayudemos al juez de que la decisión del progenitor conviviente está siendo vulnerada los derechos del niño por esta labor pericial, el informe que presentó el abogado con una colega, y el juez designó un perito oficial, una perita oficial que revalidó lo que dijo la demanda, ¿sí? Para que se le atribuya la responsabilidad parental no solo papá, o se lo excluya, ¿sí? o se le designe la convivencia a uno u otro, familia. ¿Eso sería una intervención de cámaras Gesell? Es un tipo de prueba, ya lo voy a responder, pero penal, ¿sí? ¿Qué pasa con alguna cuestión de una estafa, alguna cuestión que tenga que ver con que haya llevado a la vulneración de un derecho, en donde se discuta sobre esta cuestión, ¿no? Sí voy a hacer mención, porque con esto tuve mucha participación, en una denuncia penal muy importante donde una colega, perdón, dije mal, no una colega, no, donde una estudiante en psicopedagogía en el interior de Córdoba estaba atendiendo a 17 familias. Salía y hablaba de psicopedagogía por la radio y ella se manifestaba como si fuera egresada. Nos llega la novedad a través de un colega amigo, me dice, che, pasa esto, mira, mi tía tiene la hija que y ella nunca le da factura y le cobra, o sea, llegó a tener 17 familias a cargo, obviamente beneficiarias y demás. Y bueno, empezamos a investigar qué pasaba, empezamos a ver si estaba matriculada, no estaba matriculada, y vimos que esta persona iba a las capacitaciones del colegio, también iba, obviamente, y tenía, antes había una matrícula de adherente, ¿no? Que podían sacar ustedes como estudiantes. Y bueno, la cuestión que investigamos, efectivamente, ella en la radio local, porque era un lugar del interior, se anunciaba como profesora de psicopedagogía, hablaba de la profesión, tenía esta familia, entonces hicimos una reunión, intervenimos ahí con mi asesora letrada y con una persona designada por el colegio también, para preguntar qué pasa, y bueno, llegamos a la conclusión de que había, digamos, en este caso, se estaba evaluando un título que no tenía, es una cuestión penal, porque ahí está el interés de la sociedad en velar por esta profesión, y bueno, hubo un informe de que la psicopedagogía realiza esta incumbencia, una suerte de dictamen en donde ustedes mismos, la otra me asesoran a mí, che, bueno, pasa esto tiene que ser hecho de esta forma, la facturación, la familia nos dieron los casos, testigos, hicimos una denuncia penal, efectivamente estuvo procesada, le pintaron los dedos, como se dice en la calle, a esta persona, a este estudiante, y se pudo detener, se allanó su domicilio, efectivamente tenía todo un consultorio, y bueno, imagínense, hay mucho de eso, estudiantes de psicopedagogía. Por eso, y intervino la justicia, un fiscal penal, ¿sí? En todos los procesos puede intervenir, sale más rápido lo penal, lo de familia, lo laboral, ¿sí? Lo civil en una cuestión de daño. Esto que yo les comento, les revocaron la matrícula a 2 niños de 6 y 8 años por problemas de diálogo entre la dirección y los papás. ¿Qué pasa con la cuestión y los daños morales que vienen de los problemas de aprendizaje que pueden haber tenido o no? O los problemas de aprendizaje o de inclusión con las medidas que tomaba la escuela ahí para sacar a una nenita o no, cambiarla de curso. Bueno, ahí es donde pueden intervenir ustedes. Yo me apoyé en un dictamen, en un informe de una colega, en donde me daba esas pautas, ¿sí? Y en ese caso fue una demanda civil en contra de la institución por daño moral,
por haber tomado esa medida arbitrariamente. Porque una colega me dijo, no, esta medida de causa estos daños a estos chicos no puede ser tomada porque lo que pedía la escuela era arbitral. En distintos fueros, o sea, casuística podemos hacer a montones y podemos traer algunos ejemplos para... Sí, sí, de hecho, por ejemplo, cuando nosotros no trabajábamos en el Poder Judicial, las pericias no las hacía un psicopedagogo, las hacía un docente, y a veces ni siquiera especializado. Les digo porque me ha llegado esa información, y sobre todo en los pueblos en donde no existe la figura del psicopedagogo, entonces necesitan los jueces alguna experiencia y recurren a un docente, y muchas veces ha sucedido eso. Es un espacio que nosotros tenemos que cubrir, evidentemente. Y bueno, en este momento en especial, insisto, en donde hay una crisis económica muy fuerte y sobre todo donde hay información y digamos acerca de todos los procesos sociales que estamos viviendo, en donde tenemos que estar inmersos los psicopedagogos, estar muy atentos y conocer los procesos sociales, tener una postura ética al respecto para poder actuar también, no solamente en las pericias, en el diario, o sea, en el diario de venir, porque evidentemente los problemas sociales son lo que es un hervidero, ustedes lo vivenciarán, no les estoy diciendo nada que no conozcan, o sea, por eso hablo de tomar una postura y no quedarse al margen, que me ha sucedido muchísimas veces, ¿no? En donde, por ejemplo, en algunas pericias, donde el psicopedagogo se le ha vulnerado también su derecho a opinión, porque como era pariente o era el esposo, tenía que decir determinadas cosas cuando no beneficiaba a la persona periciada, ¿no? Eso también es un hecho. Y bueno, vamos de nuevo. Por eso, ¿no? O sea, me gusta esa pregunta de tratar de hacernos de la información de qué podemos hacer. Y sí, y ahí tomo las palabras de Martín Ciporoni como presidente del Tribunal de Ética, ¿no? Obviamente, distinto rol vamos a tener si somos peritos oficiales, la neutralidad y la objetividad, somos peritos de parte, somos llamados para defender un interés, una postura, y ahí vamos a tener que trabajar interdisciplinariamente con el abogado, que es el auxiliar de la justicia que lleva adelante la dirección técnica de la acción o de la defensa para convencer o llevarle la verdad real al juez, ¿no? Bueno, un poco, no sé si hay alguna otra pregunta, pero era un poco para cerrar esta primera parte, un poco abstracta, si lo sé, un poco para generar inquietudes, ¿sí? Si hay otra pregunta. No sé. También queremos respetar el horario porque habíamos dicho de 10 a 12, ¿sí? ¿Hay fecha para el próximo encuentro? ¿Cómo? ¿Hay fecha ya para el próximo encuentro? El próximo sábado. Acá también. Después lo vamos a editar en el video. Sí, por lo pronto es el próximo sábado, pero hay que ajustar porque nuestro letrado tiene unas actividades y no queremos prescindir de él. Así que es necesario, ¿sí? Pero les vamos a estar avisando prontamente, lo vamos a resolver ahora, en estos días, con el presidente y con la gente del colegio. Sí, es una segunda jornada, vamos quizás a profundizar. Como a mí me toca la parte académica en la comisión, entonces yo les voy a dar tarea, o sea, las que son alumnas mías se acordarán de estas palabras, ¿no? Les voy a dar tarea porque, bueno, la idea es que no quede solo en una jornada informativa, ¿no? Porque esa cosa, ¿viste? Como el periodismo. No, en realidad es formativa, si bien hay un tiempo de exposición y están los técnicos que con conocimiento de causa, porque trabajan en ello, pueden contar sus vicisitudes y además pueden apoyarse en la bibliografía y los distintos discursos legales y psicopedagógicos. Bueno, necesitamos formarnos en el tema, ¿sí? Lanzamos estas dos jornadas como actividades de la comisión para este año, pero tenemos pensado otras actividades formativas
con más tiempo y específicas, ¿sí? Así que no quiero hablar demasiado porque las estamos diseñando, pero son muy auspiciosas en esta materia y creo que es de conocimiento para todo, para el que se quiera dedicar y para el que no. Entonces, digamos, a estar en ese ámbito, pero que no es privativo de otros ámbitos. Hay nombres que escuchamos aquí o definiciones que bien pueden ser trasladadas a otros ámbitos que no son necesariamente la justicia, pero que si no se trabaja lo suficientemente bien terminan en la justicia. ¿Se entiende? Ustedes saben, los que conocemos sobre el aprender, saben en qué pueden terminar sujetos con malas condiciones de vida, ¿no? Con necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Y con procesos constantes de vulnerabilización de sus derechos. Bueno, ya dirían los teóricos de base que bueno, es en el neuropsiquiátrico donde terminamos, ¿no? En los hospitales, en las prisiones, ¿sí? Ahora solo prisiones, el neuropsiquiátrico cerrado. Sí, ahora está cerrado. Bueno, ¿me explico? Digo, hay todo un sistema que sería de suma necesariedad poder contextualizar todas estas cuestiones, digamos, ¿no? Cómo las personas llegamos a estas situaciones donde después los psicopedagogos tenemos una determinada intervención. Bueno, entonces, como esto es formación, y hasta el encuentro que viene, y ya les vamos a avisar, les vamos a mandar 2 textos básicos y después les vamos a mandar textos referentes a toda esta información. ¿Se entiende? Pero la tarea sería leer 2 textos, no digo que sean básicos porque sean pertinentes a la pericia, sino que casualmente son textos que nos ayudan a contextualizar la pericia, ¿sí? Y es un texto de Foucault y es un texto de Salazar Villaga. El texto de Foucault habla sobre la verdad, ¿sí? Los discursos sobre la verdad, y Salazar Villaga habla sobre los dispositivos como maquinarias de visibilidad, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, bueno, habíamos pensado un ejercicio para finalizar, pero se nos hizo como muy largo, así que lo vamos a hacer en el encuentro que viene, que seguramente será virtual. Por lo pronto, vayan pensando eso y vayan pensando, todos tienen que realizar, todos realizamos algún tipo de texto, llámese, pónganle el nombre que quieran, todos realizamos un tipo de texto que alguien lo va a leer para tomar una decisión respecto de alguien. ¿Se entiende? Bueno, ese texto dice cosas de un sujeto o de una sujeta, ¿no? Y alguien va a hacer algo con eso. Llámese obra social, llámese directora de una institución educativa, llámese, o sea, alguien siempre está de alguna forma definiendo los rumbos o los destinos de las personas, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuánto del discurso de la verdad, ¿sí? Tenemos que saber o entender, ¿no? Y qué es lo que tenemos que saber para escribir esos textos que funcionan como marcas en los sujetos. Los marcan, ¿sí? No quiero ser burdo en el ejemplo, pero los textos y lo que se dice de los sujetos marcan como se marcan a las vacas para diferenciarlas de un ganado del otro, ¿sí? Lo que en otro momento funcionó como el estigma social, ¿no? Hay una película que se llama La letra escarlata. Bueno, no quiero abundar sobre eso, pero quiero que se vayan un poco con esa idea, ¿sí? Es como, esto no es como desprendido, ¿no? Es si me quiero dedicar solamente, no, me parece que toda esta información y todo esto que queremos traerles en realidad creo que atraviesa más bien a nuestra profesión, ¿sí? Por más que en un ámbito tenga determinados nombres, se actúe de determinada manera, tenga un determinado proceso que hay que conocer, ¿me siguen? ¿Sí? Bueno, así que ha sido un gusto compartir con ustedes. Nos vamos a dar un aplauso entre todos.